El aire del hospital olía a desinfectante y a derrota. En una cama blanca, un hombre respiraba con esfuerzo, mientras el monitor soltaba pitidos lentos, marcando el final de una historia que alguna vez fue bala, sangre y poder. Era Popeye. Sus labios secos apenas se movían, murmurando una frase que los enfermeros nunca entendieron. Solo repetía una palabra una y otra vez, con un hilo de voz quebrado: oscuridad. Su garganta se contraía con dolor. Allí, justo donde los médicos habían dicho que el cáncer se había extendido, el mismo trayecto por donde décadas atrás había pasado aquel bebedizo del resguardo, el mismo camino, desde la garganta hasta el estómago, el mismo recorrido que ahora lo consumía. En su rostro había una mezcla de miedo y comprensión, como si por fin entendiera la advertencia que había ignorado tanto tiempo atrás. La voz de aquella mujer, susurrándole en la oscuridad de Sahagún, volvía nítida, clara, definitiva. El que se guarda en la oscuridad nunca vuelve a ver la luz igual. Y esa luz, la del hospital, fría y blanca, fue lo último que vio antes de cerrar los ojos para siempre. Sean todos bienvenidos a una edición más de El Periódico del Horror. Abramos el periódico de hoy y descubramos qué titulares escribe: La sangre. A finales de los años 70, Colombia comenzaba a respirar pólvora. Las calles eran un tablero de guerra y los hombres del narcotráfico, los nuevos amos del país. En medio de ese auge sangriento se levantó un nombre que pronto se volvería leyenda del miedo: Popeye. Un sicario que no solo mataba por órdenes, sino también por fe. Pero no una fe divina, era una fe distinta, oscura, una creencia nacida en los campos polvorientos de Sahagún, Córdoba, donde muchos de los hombres del cartel iban a buscar algo más que dinero o poder. Iban a buscar protección. Decían que en ese pueblo, en las afueras, entre árboles de ceibas viejas y caminos de tierra roja, se encontraban mujeres que conocían los secretos del resguardo. Ellas preparaban bebedizos, mezclas que decían volver invisible al enemigo, intocable a la justicia y fuerte ante la muerte. El precio era la fe absoluta. Los ingredientes eran tan rudimentarios como macabros: concha de icotea molida, huesos pulverizados, plantas amargas y un hilo de 3 colores, rojo, blanco y negro, que debía llevarse siempre atado en la muñeca o escondido en la cartera. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Hazlo ahora o el próximo titular podría estar escrito con tu sangre. Ese hilo, según la creencia, sellaba el pacto con las fuerzas del resguardo. Muchos sicarios del cartel de Medellín llegaron hasta allí. Algunos movidos por miedo, otros por superstición, y entre ellos Popeye. Dicen que no fue casual, que lo convencieron otros hombres del cartel, quienes juraban que después de beber aquel líquido turbio, sus balas siempre daban en el blanco.
y la policía nunca los encontraba. Popeye, que ya conocía de sangre y obediencia, creyó. Le habían hablado del lugar, de una mujer vieja que preparaba resguardos con los huesos de animales y la concha seca de Icotea. Le dijeron que quien bebía su mezcla no volvía a temerle ni a la muerte ni a los hombres. Y él creyó, no del todo, pero creyó lo suficiente como para ir. La carretera hacia Sahagún, Córdoba, parecía más larga esa noche. El motor del vehículo bufaba entre los árboles y la humedad del aire le pegaba al rostro como si la selva respirara con él. No había faroles, solo la luz intermitente de los relámpagos a lo lejos y el murmullo constante de los grillos que sonaban como si esperaran algo. Cuando llegó al caserío, todo parecía dormido. Casas de madera, gallinas recogidas y un olor a tierra mojada que se mezclaba con humo viejo. Le indicaron la dirección: una choza al borde del río, iluminada apenas por una lámpara amarilla que se balanceaba en la brisa. Popeye bajó del vehículo. Sus botas aplastaron el barro con un sonido espeso, húmedo. La mujer lo esperaba en el umbral, encorvada, con un vestido gris y una mirada que no necesitaba palabras. Lo observó largo rato, como si ya supiera quién era o qué traía consigo. Dentro, el aire era pesado. En las paredes colgaban bolsas con hierbas secas y sobre una mesa de madera, abierta en dos mitades, reposaban objetos que parecían huesos. Algunos pequeños, otros largos y amarillentos. Popeye no preguntó de qué eran. La mujer comenzó a hablar en voz baja, con acento antiguo, nombrando cosas que él no entendía. El sonido del río llegaba desde afuera, golpeando contra las piedras, acompasado con el murmullo de su voz. Ella trituró la concha de Icotea en un mortero, vertió un líquido oscuro en una botella y dejó caer dentro un hilo trenzado de 3 colores: rojo, blanco y negro. «Esto te guardará», dijo ella sin mirarlo. «¿De qué?», preguntó Popeye con un tono más escéptico que curioso. «De lo que tú haces y de lo que te van a hacer». La respuesta le heló la espalda. Por un instante pensó en irse, pero algo en la voz de aquella mujer, o quizás el olor fuerte de las hierbas quemadas, lo mantuvo quieto. Ella le tendió la botella. El vidrio sudaba por dentro como si el líquido respirara. «Bebe», le dijo, «pero recuerda, el que se guarda en la oscuridad nunca vuelve a ver la luz igual». Popeye la miró con desconfianza. El líquido tenía un color sucio, espeso, con burbujas que subían lentamente. Por un momento creyó ver algo moverse dentro, un reflejo, una forma. Cerró los ojos y bebió. El sabor era insoportable, amargo, metálico, con un fondo a sangre seca. Sintió cómo el estómago se le retorcía y el aire se volvió más denso, como si algo invisible lo rodeara. La mujer pronunció palabras que no comprendió y al final ató el hilo tricolor a su muñeca izquierda. En ese instante, Popeye sintió una presión en el pecho. No era dolor, era una sensación distinta, como si algo lo observara desde dentro. Abrió los ojos, pero la luz en la choza parecía más débil. Las sombras,
más profundas. Todo lo que los rodeaba tenía una textura extraña, húmeda, viva. La mujer lo miró y sonrió apenas. «Ya estás guardado», dijo, y volvió a sus sombras. Popeye la observó en silencio, con esa mezcla de duda y desconfianza que solo aparece cuando algo parece más serio de lo que uno quiere admitir. ¿Es necesario llevarlo en la muñeca o puedo guardarlo en mi cartera?, preguntó al fin con voz baja. Ella apenas sonrió. No hubo misterio en su gesto, pero sí una calma inquietante. «Como desees», respondió. «De todas formas, si está destinado a protegerte, sabrá hacerlo, donde sea que lo lleves». Popeye salió al camino sin mirar atrás. El viento seguía caliente, pero él sentía frío. Mientras subía al vehículo, pensó por primera vez que aquello no era fe, era miedo. Y aunque nunca lo admitiría, desde esa noche el miedo se le quedó dentro, agazapado, respirando con él. A partir de esa noche, algo cambió en él. No fue de golpe, sino poco a poco, como si el líquido que había bebido en Sahagún siguiera moviéndose dentro, buscando un lugar donde asentarse. Él mismo confesó en una entrevista que cuando no pudo matar con sus propias manos a Wendy Chavarriaga y ordenó que otros lo hicieran, algo se quebró dentro de él. Estaba cerca. Escuchó el disparo y en ese instante, dijo, sintió que algo salió de su vientre, como si un espíritu maligno hubiera sido expulsado. Atribuyó aquella sensación a lo que llevaba dentro desde que bebió aquel resguardo, el mismo que, según creía, lo protegía, pero también le exigía sangre. Cuando no la derramaba él mismo, ese mal se revolvía por dentro, buscando salir. Las órdenes seguían llegando desde arriba. Pablo confiaba en él como en un perro fiel. Le daba nombres, rutas y siempre la misma frase: haz lo que tengas que hacer. Y Popeye lo hacía, sin pestañear. Aquel mal se reflejaba en cada asesinato. Volvía a manifestarse una y otra vez, como aquella vez en que llegó esa orden. El objetivo: Carlos Mauro Hoyos, Procurador General de la Nación. Un hombre que para el cartel representaba más peligro que la policía o el ejército. Pablo se lo dijo con voz tranquila, pero con una mirada que no dejaba dudas. «Tú sabes lo que hay que hacer», Popeye asintió. Nada más. La madrugada siguiente partió con un grupo reducido. El aire estaba denso, casi inmóvil. El ruido del motor era lo único que rompía el silencio. Un zumbido grave que se metía en el pecho. Y en medio de ese silencio, Popeye comenzó a sentir algo. Era una sensación que venía desde el vientre, una especie de fuego frío, una vibración que subía lentamente por su cuerpo. Las manos le sudaban, pero el pulso no temblaba. Recordó la voz de la mujer en Sahagún: el que se guarda en la oscuridad nunca vuelve a ver la luz igual. Cuando el enfrentamiento comenzó, el tiempo pareció detenerse. Las balas silbaban, rebotaban
cortaban el aire y él se dio cuenta de algo aterrador. No sentía miedo, no sentía nada. Las balas del escolta pasaban tan cerca que arrancaban astillas de los postes, pero no lo tocaban. Popeye seguía avanzando, disparando sin pestañear, con los ojos fríos, vacíos. En algún punto, una bala rozó su hombro, pero apenas la sintió. Solo percibió esa cosa dentro, esa maldad que crecía, girando como un remolino negro. Y entonces lo vio. Carlos Mauro Hoyos intentó cubrirse detrás del vehículo. Popeye levantó el arma, pero algo dentro de él se desbordó. No fue obediencia, no fue rabia, fue algo más profundo, puro instinto, puro mal. Los primeros disparos fueron rápidos, pero después algo en su mente se rompió. Apretó el gatillo 1, 2, 3 veces más. 11 en total, 11 disparos a la cabeza. No había necesidad, pero su cuerpo no le respondía. Era como si otra fuerza, una oscuridad fría y silenciosa, guiara su mano. Cuando todo terminó, el eco de los disparos aún flotaba en el aire. El olor a pólvora se mezclaba con el del hierro caliente y la sangre. Popeye respiraba con dificultad, pero no por esfuerzo, sino por lo que sentía dentro, una calma diabólica, una tranquilidad imposible después de tanta violencia. Buscó en su cartera. El hilo tricolor seguía ahí, guardado, asegurado, y por un instante juró ver una gota de sangre brotar justo debajo del nudo. No dijo nada, solo guardó el arma, se subió al vehículo y encendió un cigarrillo. El humo le temblaba entre los dedos, pero no por nervios, sino porque empezaba a entender. Aquel resguardo no lo protegía, lo poseía. Después de aquel asesinato, Popeye se convirtió en uno de los hombres más temidos del cartel de Medellín. Su nombre corría como pólvora en los barrios y en los informes de la policía. Era el brazo ejecutor, el hombre de confianza de Pablo Escobar, el que nunca fallaba, el que hacía el trabajo sucio sin remordimientos ni pausas. De ahí en adelante, su historia se manchó de nombres y cifras imposibles de limpiar. Secuestros, bombas, asesinatos políticos, policías emboscados, jueces silenciados, familias enteras desaparecidas. Cada nuevo crimen era una marca más en su pecho y una confirmación de que aquel resguardo seguía vivo dentro de él. Los periódicos comenzaron a mencionarlo como John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, un sicario sin titubeos, un asesino con disciplina militar y la sonrisa serena del que ya no teme a nada. Él mismo llegó a decir, años más tarde, que había participado en más de 300 homicidios directos y coordinado más de 3.000 muertes por orden de Escobar. Su voz, cuando lo decía, no temblaba. Era la voz de alguien que ya había perdido el sentido del bien y del mal. Cuando la ofensiva estatal comenzó a ganar terreno, el cartel empezó a desmoronarse.
Las operaciones de la justicia, la policía y el bloque de búsqueda avanzaban con éxito sobre sus feudos. Muchos de los que antes circulaban libres decidieron rendirse o entregarse. Otros murieron en enfrentamientos con la fuerza pública y sus aliados. Poco a poco, la organización se debilitó, hasta perder el control que había ejercido durante años, y así, en 1992, decidió entregarse. Tenía poco más de 30 años y una lista interminable de crímenes a sus espaldas. Se presentó ante las autoridades con la misma serenidad con la que hablaba de sus víctimas. Dijo que quería pagar sus culpas, pero sus ojos no mostraban arrepentimiento. Parecían los de alguien que simplemente había llegado al final del camino. En prisión pasó más de 20 años. Durante ese tiempo estudió, escribió y habló con periodistas de todo el mundo. Convertido en un símbolo del horror del narcotráfico, Popeye empezó a relatar su vida con una frialdad que helaba. Contaba los asesinatos, los secuestros, las órdenes de Escobar, como si narrara la rutina de un trabajo cualquiera. Con los años, su figura se transformó en una mezcla de mito y controversia. Muchos lo veían como un monstruo, otros como una voz que mostraba sin filtros lo que había sido la época más sangrienta de Colombia. Publicó libros, concedió entrevistas y hasta abrió un canal de YouTube donde hablaba de su pasado. Era extraño, el mismo hombre que un día sembró el miedo en las calles, ahora acumulaba seguidores en Internet. Sin embargo, el peso de su historia nunca lo abandonó. Popeye vivió el resto de sus años bajo la sombra de lo que fue, tratando de justificar con palabras lo que ya no tenía redención. Con los años, Popeye quiso cambiar. El hombre que un día fue sinónimo de muerte comenzó a hablar de fe, de perdón, de esperanza. Asistió a iglesias, buscó sacerdotes y en entrevistas llegó a decir que confiaba en la Virgen y en Dios. Intentó dejar atrás el pasado, como si con palabras pudiera limpiar lo que había hecho con balas. Pero hay frases que nunca se olvidan. Y aquella mujer en Sagún se lo había advertido con una voz que parecía venir desde otro tiempo. El que se guarda en la oscuridad nunca vuelve a ver la luz igual. Y así fue. Cuando intentó acercarse a la luz, la oscuridad que lo había protegido empezó a cobrarle el precio. Primero fue una molestia leve, un ardor al tragar, una sensación extraña en la garganta. Después, el diagnóstico: cáncer de esófago, el mismo tubo que conecta la garganta con el estómago, el mismo camino exacto por donde había pasado aquel bebedizo del resguardo. Era como si el mal que una vez bebió se hubiese quedado dormido dentro de él, esperando el momento en que quisiera volver a ser bueno para despertar. El resguardo que creyó protegerlo terminó devorándolo por dentro, lentamente, célula por célula. Y aunque los médicos lo explicaron con ciencia, muchos no pudieron evitar pensar en la coincidencia. El líquido oscuro que un día bebió buscando protección, años después, marcó su sentencia. Popeye murió intentando reconciliarse con Dios, pero su cuerpo
el mismo que alguna vez creyó invencible, se fue apagando justo por el mismo camino que lo había condenado. Al final, no fueron las balas, ni la justicia quienes lo alcanzaron. Fue la oscuridad que él mismo dejó entrar, cumpliendo aquella vieja frase que lo había seguido toda la vida. El que se guarda en la oscuridad nunca vuelve a ver la luz igual.